Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río, les doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Esta noche están en el programa Francisco Sea. Pascal, buenas noches, ¿cómo están? Martín Espinosa. Hola, muy buenas noches a todos. Humberto Busaquio. Buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches. José Buendía. Pascal, buenas noches a todos. Y José Luis Vargas. Hola, ¿qué tal? Pues bien, la reforma educativa, conforme avanza en su puesta en marcha, está revelando una serie de usos y costumbres en la educación en las últimas décadas en el país. También está encontrando resistencias, por cierto, en la adecuación en los estados a esta reforma educativa que al principio pues encontró una buena acogida por parte de todas las fuerzas políticas. Ángel Verdugo, ¿cómo estás viendo lo que está sucediendo en torno del censo y en torno de la adecuación en los estados a la reforma? El adjetivo sería preocupante. Primero, la reforma constitucional, debemos señalarlo, es la primera que completa la legislación secundaria. Y dentro de esta, la ley del servicio profesional docente es, vamos a decir, la piedra de toque, porque ahí es donde se toma en cuenta la evaluación para una serie de medidas administrativas posteriores. Oye, todo el mundo dijo, sí, qué bueno, ¿no? Claro, bueno, Sí. Sin embargo, como decimos en mi tierra, de dientes para afuera. Debemos recordar que hubo un acto donde Presidencia convocó a los gobernadores y todos ahí efectivamente manifestaron su anuencia. Durante este periodo, el secretario de Educación lanzó varias bravatas antes incluso de que se anunciara la elaboración del censo por parte del INEGI, que los estados o las autoridades estatales estaban obligadas a cumplir la ley, etcétera, cosa que quedó prácticamente en el olvido. Y que se iba a dejar de pagar Así a quienes es. no dieran Y que- ahí entra el censo. Sí. Dijeron que el censo iba a servir de base cuando se autoriza la concentración de la nómina. Ya no iba a existir 31 nóminas, bueno, más una, porque en el Distrito Federal es el gobierno federal el que tiene la responsabilidad, sino que iba a ser no solo una nómina, sino además una sola negociación salarial. Y esto es un punto importante, lo de una sola negociación salarial. Se anuncia la elaboración del censo, se dan a conocer los resultados en días pasados y lo que mucha gente afirmaba y otros sospechaban en relación con escuelas fantasmas, maestros que nadie sabe su lugar de adscripción, nadie sabe qué hacen, estamos hablando casi de 40,000. Pero sí cobran, ¿no? Ah, bueno, eso es sagrado, ese verbo es sagrado, ese no se perdona. Pero también tenemos el caso de los comisionados, que entre ambos estamos hablando prácticamente de 70,000 empleados del gobierno federal y de los gobiernos estatales, vamos a incluirlos también. Al final, gran parte de los recursos, por no decir todos, provienen del erario federal. En el momento en que se va acercando el límite para adecuar las legislaciones estatales a lo que mandata tanto la Constitución como las leyes secundarias aprobadas, en ese momento empezaron los problemas. Que fue el la semana que límite acaba de el pasar. 12 de marzo. Sí. Entonces, Mexicanos Primero, que es una institución que se ha dedicado como casi parte principal de su labor a desentrañar estas cosas de los comisionados, escuelas que están en pésimas condiciones, que también lo trae el censo, un porcentaje altísimo de escuelas sin agua potable, sin drenaje, sin infraestructura adecuada, etcétera. Pero vayamos a la parte, ahora sí, la legislación. Hacen un estudio muy interesante de derecho comparativo, dirían algunos, y trae conclusiones que, porque ya a mi edad la memoria puede fallar, hacen un desglose ellos de los 31 estados y dicen, las legislaciones de Hidalgo, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas incumplieron con omisiones graves
o francas contradicciones a la ley general. Recordemos que estamos hablando de la ley del servicio profesional docente. Y luego viene todo lo demás. Dice, 3 estados cumplieron con excelencia, es decir, rebasaron los requisitos o lo que debían poner y fueron aún más allá, más estrictos en cuanto a proteger a los niños en el derecho a la educación, que son Jalisco, Puebla y Tamaulipas. 4 estados cumplieron, es decir, ni frío ni calor, 0 grados, Colima, Michoacán, Chihuahua y Tabasco. 8 estados cumplieron a medias y tienen omisiones clave: Baja California, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Querétaro y San Luis Potosí. 6 estados incumplieron con omisiones graves o contradicciones a la ley general: Hidalgo, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Un estado no adecuó su ley, Oaxaca. Y aquí viene algo interesante. O sea, en suma 3 estados solamente. Sí, pero viene aquí algo todavía más interesante, porque uno de los objetivos de todo esto que hemos dado en llamar reforma educativa es lograr la transparencia. Eso que Pepe ha estado insistiendo una y otra vez, lo cual creo que es sano que se logre eso. 10 estados se encuentran en opacidad. ¿Qué significa aquí? Aprobaron la ley, pero no obstante que es un poder diferente al Ejecutivo, no se publicitó y nadie sabe qué fue lo que aprobó los congresos de esos estados. Son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Quintana Roo, Sonora y Tlaxcala. Y la razón es por los arreglos en cuanto a prestaciones se refiere por encima de lo que sería prudente, pues, es decir, se mantiene esa dualidad de la doble negociación. No importa que allá sea una sola, pero aquí, y la ley parece que esos son los aspectos que están ocultos. Entonces, este es un recuento que nos trae sorpresas interesantes. Diré 2. El secretario de Gobernación es del estado de Hidalgo, lo cual haría pensar que uno de los estados que cumplirían en tiempo y forma y en exceso, vamos a decir, por simple razón de congruencia al pertenecer a este gobierno reformador, es Hidalgo, y sin embargo, bueno, pues ya vimos cómo está mencionado aquí, incumplieron con omisiones graves. El otro, peor aún, es el caso del Estado de México, que es el estado del presidente de la República, donde uno esperaría también, pues, donde pues hubiera también una manifestación clara como un apoyo político al oriundo, y dice aquí 8 estados cumplieron a medias porque tiene omisiones clave y uno de ellos es el Estado de México. En esencia, ¿cuál sería la conclusión? La reforma educativa está en entredicho en no pocas entidades del país. Gracias, Ese sería Ángel. el recuento. Paco, con lo que se ha revelado de maestros aviadores, maestros comisionados, si sumamos todo eso, porque también hay maestros que no están en la escuela donde debieran estar, si sumamos todo eso, cada año podríamos construir una línea 12. Sí, es una cantidad importantísima de dinero. Que funcionara, no nada más, que funcionara. Ojalá que funcionase. Una línea ladeada un poquito más para el otro lado. Aquí el problema grave, y tú lo estás tomando en cuenta, estamos empezando a entender de dónde salen estos recursos ilimitados para el sindicato, ¿no? Eso es lo primero y lo más importante, porque habrá que ver quiénes son comisionados, que también los estamos viendo en la calle. Por eso también tenemos esa cantidad de manifestaciones y esa cantidad de bloqueos y esa cantidad de movimientos, porque si tienes 30,000 comisionados, pues tienes una cantidad de gente en la calle que puedes hacer mucho con ella. Y 39,000 maestros que cobran y no los encuentran, pues eso trae nada más, no solo la gran cantidad de dinero que entrega el gobierno federal al sindicato, sino también la gran cantidad de profesores fantasma. Es verdaderamente algo en donde empiezas a tener muchas explicaciones, ¿no? De verdad, el por qué tenías la posibilidad de comprarte zapatos de $3,500 y el por qué el sindicato tiene un poder ilimitado, sobre todo también un poder para organizar ya elecciones, ¿no? Un poder para tener un partido político y para poderlo llenar de dinero mucho más allá de lo que el propio ahora Instituto Nacional Electoral, que por cierto qué rápido le cambiaron las letras, eso es una cosa que tengo, ha sido de los únicos detalles de eficiencia en este país en los últimos 10 años, ¿no? Porque se la cambiaron en una hora.
¿no? De Instituto Federal a Instituto Nacional. Como movieron las letras. Pero rápido. Ahí de verdad te das la explicación de por qué un partido como Nueva Alianza puede tener poder y puede estar empezando a ganar algunas elecciones. Ahora, el problema es grave, ¿no? Ahora, el sorprendido de que Ángel esté sorprendido soy yo. Yo no estoy sorprendido. Claro, yo nomás estaba haciendo el recuento. Por eso dije, lo que algunos habíamos afirmado, yo entre ellos. O sea, digo, no, aclarado. No estás sorprendido. Así es. Digo, porque a mí, de verdad, y finalmente, si sabemos lo acomodaticios que son nuestros gobernadores, muchos de ellos, además de todo, revisemos el calendario electoral, lo hacen porque ya están cercanos a tener una elección dentro de su propio estado. Y hay estados que no se van a componer, ¿no? El otro día me encontré al gobernador del estado de Oaxaca y estaba más tranquilo que de verdad una tortuga en acuario. No es nada que no haya visto. No, pues estaba tranquilísimo y finalmente en Oaxaca no se va a componer las cosas, en Michoacán no se va a componer las cosas, puede estar el censo y puede decir el secretario de Educación Pública que no les va a pagar, no les van a pagar. Ya los quiero ver. Es lo que decía Ángel. Que son 3 estados donde no se aplicó el censo. Claro. Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Y habrá que ver si se aplicara, si se aplicase, ¿no? ¿Cómo saldrían los resultados de ese censo en esas entidades? Claro. O sea, sería verdadero. A ver, ¿cómo puedes tener escuelas funcionando y puedes tener aquí en México 50,000 personas? ¿No? O sea, de verdad es algo preocupante, por decirlo menos. A mí, ¿cómo puede darse esto y cómo puede ir evolucionando? En la protesta en la calle es lo que a mí me preocupa. No, porque finalmente los que la vamos a sufrir somos los que estamos aquí en el Distrito Federal. Digo, ahora, es un gremio al que se le ha soltado totalmente, o sea, es un gremio que ha vivido total y absolutamente de la impunidad durante toda su existencia. ¿Cómo puedes pedir en Michoacán a los normalistas, o cómo pueden estar pidiendo que ellos no quieren que les hagan examen, que cuando salgan ya quieren tener una plaza? Automático. No, digo... De repente a ti te dicen, acabo de salir de la Carlos Septién, a mí si no me dan ahorita dirigir un periódico, les quemo Reforma. Pues oye, digo, es una locura, ¿no? Entonces, finalmente... A ver, yo en estos 2 años... No estoy de acuerdo. Déjame hacer la introducción, Humberto, si me permites, porque en estos 2 años que llevamos de programa me he vuelto un poco experto en interpretar tus signos de desacuerdo con lo que se está diciendo en la mesa, así que te cedo la palabra. La expresión corporal. Bueno, en primer lugar, acusar a los profesores de flojos o de irresponsables, pues puede tener razón en un punto, que efectivamente cuando se crean estas fórmulas de control político, pues acaban por corromper a los gremios, de esto no tengo duda. Maestro, yo nunca los acusé de flojos. Pero esto viene de muchos años atrás, por lo menos desde el movimiento magisterial que dirigió Ton Salazar. ¿Qué hicieron para apaciguar a los maestros rebeldes? Darles dobles turnos, aviadurías, comprar a unos, semicomprar a otros. El hecho es que la corrupción viene de muy lejos. Los aviones estos que... Aviadores. Aviadores sin avión. Los aviones. La Fuerza Aérea Magisterial. Bueno, ha sido preparada, pagada, formulada por el gobierno federal a lo largo de muchos sexenios. La responsabilidad es de esos gobiernos. Es muy fácil culpar siempre a los trabajadores de las consecuencias de una política pública, pero los trabajadores son tan víctimas como cualquier otro. Ahora, de esos 30,000 comisionados, que me parece también un número excesivo, yo estoy de acuerdo, habría que ver quiénes están cumpliendo verdaderamente una comisión sindical, porque los sindicatos también tienen derecho a tener personal comisionado. Esa es una conquista histórica. Y por otro lado, lo de los 39,000 desapareciditos, pues yo creo que se tiene que aclarar. Eso es un fraude, simple y sencillamente, pero lo tratan como si no lo fuera. Ahora... Fraude el que cobra. Pues el ejercicio indebido. ¿Quién sabe quién defrauda el que cobra permite, y hay peculado del funcionario que alguien está cobrando por esos 39,000 o alguien es para pluralizar. A ver, pero quiero decir esto. Yo creo que la educación en México está tan mal, que requiere medidas drásticas. Me parece que este gobierno ha intentado aplicar algunas. Ha dado pasos en falso, como por ejemplo aprobar una legislación sin consultar a los profesores. Yo creo que fue un error de entrada. Pero están tratando de hacer las cosas decentemente. Yo tengo la mejor opinión de los 4 subsecretarios, por ejemplo. Son gente honrada, nadie puede señalarlos como políticos corruptos, ni mucho menos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no pueden? Porque se están enfrentando a un muro.
Un muro construido durante muchos años por el gobierno federal. Por el gobierno federal. Entonces ahora el gobierno federal quiere dar marcha atrás. Esto es como lo de las autodefensas de Michoacán. Primero las usan para combatir a los Primero les dan delincuentes una patada. y ahora que ya hicieron el trabajo, pues vamos a suprimirlas, ¿no? Bien, tenemos que hacer una pausa. No hemos escuchado ni a Pepe Buendía, ni a Martín Espinosa, ni a José Luis Vargas. Los vamos a escuchar regresando, así que no se vaya. Y derecho de réplica que pide Paco Sea. No se vaya. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando de la reforma educativa y las consecuencias que ha traído. Pepe, buen día. La verdad es que este asunto, ojalá solamente se tratara, digamos, de las resistencias en educación. Pero a mí lo que me preocupa es que creo que es un asunto mucho más profundo. Porque si uno voltea hacia los estados, ustedes ya se pusieron los datos sobre la mesa de la problemática de las resistencias en educación, pero si vemos, por ejemplo, seguridad, donde están desmantelados prácticamente todos los grupos antisecuestro. Si volteamos y vemos que se acaba de aprobar una reforma centralizadora de la actividad electoral que va a permitir que si no hay capacidad para organizar la elección en el Estado, entonces la va a traer el nuevo Instituto Nacional de Elecciones. Si vemos que en el caso de la reforma constitucional en materia de transparencia, también se toman previsiones que permiten atraer a la Federación los recursos de los estados, pues empezamos a ver que esto es un asunto que es mucho más amplio que solamente el tema de la reforma educativa y que tiene que ver con y además es una discusión, digamos ya, que venimos trayéndola hace varios años, quizá se desató después de la alternancia, que fue cómo se desenvolvió el poder dentro de los estados, la falta de equilibrios, la falta de controles, para decirlo de otra manera. O sea, tú ves un problema de evolución de la política y la administración pública en general. Creo que de fondo, Pascal, estamos viviendo una revisión del federalismo, de las competencias y atribuciones, pero no lo estamos haciendo abiertamente. No estamos poniendo sobre la mesa y abriendo una discusión tal cual y en sus términos, sino un poco bajo el agua estamos revisando facultades y la relación entre estados y federación. Es un asunto que se agudizó sobre todo en el gobierno de Calderón. Se recordarán que la crítica permanente de por qué no funcionaba la seguridad, por qué no funcionaba la educación, etcétera, etcétera, siempre eran los estados. Mientras que, bueno, hay otras perspectivas que dicen, a ver, el problema de los estados es que hay que desarrollar capacidades. No necesariamente centralizar y recuperar la conducción desde el centro, sino necesitamos que ahí evolucionen las capacidades electorales, en seguridad, necesitamos que mejoren el nivel educativo y sobre todo que haya una composición política con mayores contrapesos. Es difícil a veces pensar en por ejemplo, supervisión de los ejecutivos estatales porque controlan el Congreso y se mandan... Cuando dice supervisión, perdón la interrupción, ¿quién estaría facultado constitucionalmente? El Congreso. No, pero el Congreso, él es el dueño, lo acabas de decir. Sí. O sea, ¿quién tendría facultades constitucionales para supervisar a un poder ejecutivo local? El Congreso local. Bueno, pero estás diciendo tú El que problema- hay una... el problema es que no hay Ejecutivo equilibrios. estatal, por eso que El gobernador Ejecutivo lo controla, muy bien. Controla los gobiernos En estatales. ese panorama de la realidad política, ¿quién visualizarías tú y en tu arreglo que has planteado muchas veces aquí, sería aceptable que la Constitución le otorgara facultades a un ente que quién sabe cuál sería para vigilar o supervisar a un ejecutivo estatal, por ejemplo? Bueno, creo que está la división de poderes local y esa, si funcionara, sería suficiente. Porque ya hay Sí, instancias, ¿no? sí es condicional. Otra es lograr tener un tejido mucho más nutrido de la sociedad civil para que
tú lo acabas de citar, entonces, el informe, por ejemplo, de Mexicanos Primero y de Ojo Ciudadano, pues son eso, grupos de la sociedad civil que hacen una supervisión. Sino la solución que tú verías sería que hubiere más democracia, más participación de la sociedad. Perfecto. Sin duda, Está los bien. estados después de la alternancia, lo que sucede es que, digamos que se queda una concentración del poder Instituto Nacional Electoral como la que existía antes. Pero, o sea, lo que no ¿Por qué te entiendo es por quejas del quejas. Instituto Nacional Electoral si dices que los congresos están copados? ¿Por qué? Porque finalmente me parece que aunque Tú lo hoy que dices es tengas que se un le está dando problema una solución hacia adelante, centralista exacto, a un problema de federalismo no resuelto. efectivamente. En el largo plazo, Paco, aunque hoy tengas instrumentos que te permitan, por ejemplo, traer Sí, una te elección, entiendo. en el largo plazo la federación no puede hacerse cargo en un país con este territorio. Bueno, con no esta debe. cantidad. No debe. Pero incluso, Sí puede. incluso más allá no, creo que no Lo puede. hizo creo que muchos es demasiado años. grande. Creo que es un país demasiado extenso. Creo que son demasiado Pero estados. Pepe, entonces lo Ajá. que tú estás destinando es que vamos a tener distintas calidades de educación a partir del tipo de gobernador Y de realidad y de política. realidad política. Entonces vamos a tener niños creo que lo estamos viendo. Pues es lo que de ha pasado. de Por eso, tercera, lo de está primera y de legitimando. Eso no es que lo quiera yo ver, ¿verdad? Por eso es justo lo que hay que evitar, es que hay que homogenizar una calidad educativa para todo el país y infraestructura de las mismas condiciones, Pero independientemente yo he del Estado. escuchado aquí, de verdad, encendidos discursos de centralismo cuando querían desaparecer los poderes en Michoacán y ahora son federalistas. No, pero no convencidos. todos. Precisa No, quiénes. pues sí. Precisa quiénes. ¿No? Sí, aquí quería todo el mundo desaparecer. Tú y los yo íbamos poderes juntos. en- Esta vez Sí. íbamos juntos. O sea, todo el mundo quería desaparecer los poderes en Michoacán y ahora quieren un federalismo vivo y vigoroso. Pues no, es que la realidad de las Paco, cosas es que... precisa eso de No, quiénes tú- quieren. Yo no, tú sabes. No, así no, yo es. sé que no. Muy bien. Que los Tú que eres les más quede el centralista, saco, ¿no? que lo Así traigan es. azul y negro, se lo pongan. Pero finalmente, entonces, si estamos viendo que no está funcionando este federalismo, pues tenemos que... Una ayudadita, hacer ¿no? Una ayudada, sí. O que se Yo lo que replantee veo, cómo Martín, funciona. Exactamente. Martín, Lo que hay que hacer es como rediseñarlo. José Luis, que no- yo lo que estoy viendo es que se hizo una reforma sin eliminar el viejo esquema bajo el cual ha funcionado todo el aparato educativo del país. O sea, tú no puedes tomar un recipiente viejo lleno de agujeros que se te está tirando toda el agua por todos lados porque ya se desvencijó el balde y echarle una reforma que va a cambiar o que pretende cambiar el sistema educativo con los viejos esquemas que han prevalecido en los últimos 60 años en Oye, este pero país. el censo no es una intención de cambiar el balde. Sí, pero por arriba, porque en el fondo, o sea, ¿de qué nos sirve saber que hay casi 40,000 aviadores si se sigue generando recursos que se están yendo al caño para pagar todas esas cuotas de poder y todo el corporativismo que no se ha tocado Bueno, dice dentro de la Choifer que se les va reforma a dejar de educativa? pagar, ¿no? Pero no se sabe cuándo. Pero lo quiero ver. O sea, yo lo que veo es, seguimos con el viejo esquema corporativista, el viejo esquema corrupto, el viejo esquema que creó el Estado priista en México en materia educativa, con una serie de cambios y una serie de cosas que casi nadie entiende. Cosméticas. Que casi nadie entiende, porque si a mí me preguntas a ver cuál es el meollo de la reforma educativa, pues la mayoría de la gente lo desconoce, no sabemos. Es que no se haya hablado de planes de estudio, que no se haya hablado de nuevas... Y a eso Sí, no, iba. es así. La segunda parte de mi comentario va en eso. Estamos perdiendo generaciones de niños mexicanos que ahorita en las aulas, dentro de unos 15 años, no vayamos tan lejos, 10 años, son los chavos que van a estar en las universidades, si es que alcanzan a llegar en este Si es que hay sistema lugar. complejo, Pero, corrupto y que no se ha desmantelado del todo. Martín, yo creo que hay que ponderar. A ver, por supuesto que el corporativismo sigue funcionando, está clarísimo. Y hay estados donde es todavía más Bueno. evidente como en los que no se pudo hacer ni censo. Oaxaca, Por Michoacán, ejemplo. Guerrero. Ahora, la pregunta sería, a ver, ¿el tener un censo del resto de los lugares es un paso en la dirección correcta, sí o no? Sí. Pues, ¿de qué nos sirve tener una radiografía
Pepe, si no hay De entrada, medidas a estás fondo, documentando por primera vez medidas sencillas que resuelvan el problema. Ahora, si te quedas ahí, ahí sí sería muy limitado. Bueno, ¿y tú crees que el Estado no lo sabía antes de hacer el censo? A ver, creo que... A ver, José Luis, A ver, que no habías terminado. Yo quisiera señalar, a mí me parece un tanto ingenuo hablar de que nos sorprende el corporativismo, pues porque el partido que gobierna, que es el PRI, esa es su esencia. Es decir, ¿cómo pensar que va a hacer las cosas distintas un partido? Pues que otra cosa es... Hazla de todo. Oye, era su esencia, pero para Calderón se volvió esencial. Otra cosa es que haya una venganza política a la lideresa anterior del magisterio, pero pues vuelven a poner a alguien que sigue la misma receta que seguía la señora. Es decir, yo no veo dónde está la variante, dónde está el cambio. Y justo, el corporativismo floreció con los gobiernos del PAN. Sí, bueno, por eso, pero a lo que voy, eso espectaculares. Eso nunca ha cambiado, Pepe. Y luego otra que digo, ¿cómo nos sorprende de que es una reforma, como bien lo dice Ángel, estrictamente cosmética, cuando ponen de secretario de Educación a Emilio Chaifet? Es decir, si tú pusieras a un técnico tipo Tuirán, tipo el propio Fernando Serrano, alguien con conocimiento de causa en la vida educativa. Los subsecretarios a los que se refería. Exacto, alguno de esos. Pues pensarías que va en serio. Pero están ustedes hablando de que tienes ahí a la bola de cavernícolas si quieres poner al nivel. Solo permítanme acabar. Perdón, pero equivocado, pero déjenlo que termine. Un poco lo que yo veo es, evidentemente, el cargo de Emilio Chaifet, que además sonaba que ya se iba a ir desde hace mucho, y parece ser que es un premio para el retiro, que se quede, pues habla de que no hay una voluntad real, que evidentemente el gobierno federal no se va a pelear con los gobernadores para cuando finalmente el magisterio representa también un corporativismo electoral que los gobernadores necesitan. Y por lo tanto, como bien aquí se dice, no se ha entrado en ningún momento en los temas sustantivos de la educación y por lo tanto me temo que por el tiempo nos vamos a acabar el sexenio así, es decir, no va a dar tiempo de hacer las transformaciones y va a quedar, eso sí, en los informes presidenciales, una cosa muy bonita que se hizo la reforma estructural en materia educativa, lo que eso signifique. Yo quiero retomar un argumento de Pepe. Yo creo que todos pedíamos el censo, ¿no? Aunque todos sabíamos que había cosas que olían muy mal, todos pedíamos que abrieran esa cloaca y revisaran qué es lo que realmente había. Es cierto eso. Efectivamente, el censo es, o vamos a decir, cuántos son y dónde están y cuánto cobran. Por sí mismo a lo mejor no resuelve nada. No, pero documentar. Es cierto. Es una radiografía. Sin embargo, echar luz a la caverna. Sin embargo, pasa lo siguiente. Somos muy dados a dejar siempre las cosas inconclusas. Sí. Pensemos en el censo como una radiografía y tomemos el caso de un tuberculoso. ¿De qué nos sirve tener una radiografía de cómo están sus pulmones si no hacemos algo posteriormente? Es lo mismo aquí. Es decir, ¿a quién deja contento esa decisión o eso que anuncia el secretario de Educación? Que no se les va a pagar a los que no estén ahí. Bueno, hay 3 estados donde no se elaboró el censo. Es decir, eso significa que a partir de enero del año que entra no van a cobrar. Es evidente que no es así. Entonces, ¿para qué la balandronada, pues? ¿De qué se trata aquí? Ahora, en el gobierno federal y también en los gobiernos estatales y municipales, hay una medida administrativa muy sencilla para acabar con los aviadores. La siguiente quincena se pone ahí a alguien que supervise el que llegue a cobrar y son identificados inmediatamente. Sí, con este censo, ahorita ya tendrían identificados perfectamente a los 39,000 o los que sean. Que si llegaron 10,000, bueno, a ver, señor, ¿qué hace usted? Y si esos 10,000 justifican una labor, perfecto. Los otros 29 automáticamente un oficio o un correo a la dirección de pagos, un memorándum, y ya no se elabora el cheque. Pero además es un delito. Por supuesto. Sí. Pero es un delito no solo del que está cobrando fraudulentamente, sino del funcionario que está autorizando esa nómina. Cheque. Bueno, transferencia electrónica. Por eso es que no llegan físicamente a cobrar. Estoy de acuerdo, Paco, pero puede
puedes generar un mecanismo de decir, todos se tienen que presentar y se presentan. Como las pensiones Como del las seguro. pensiones del El seguro. tema es que sí. Y las La prueba de supervivencia en el Seguro Social es muy sencilla. Claro. Es un trámite que dura 2 minutos, no tienes problema, pero tienes que ir físicamente, aun cuando algún familiar te lleve ahí moribundo, o sea, pero en ese momento ya tienes 6 meses más. A ver, Se podía, permítame. Entonces, estamos aquí ante una situación donde glorificamos el anuncio. El anuncio para este gobierno lo es todo. Y doy un ejemplo muy reciente. Se nos da a conocer en un boletín de la Secretaría de Hacienda que el secretario se reúne con el Consejo General de la OEA y les anuncia en una conferencia las reformas estructurales mexicanas. Pues es el anuncio. ¿Dónde están las reformas? Estamos viendo. ¿Qué les va a decir o qué les dijo a los representantes de Colombia, por ejemplo, que tienen una reforma energética y Ecopetrol funcionando perfectamente desde hace varios años? O al de Brasil, por ejemplo, con Petrobras. Es decir, es el anuncio, es el oropel. Y el boletín dice, es el primer funcionario que anuncia. Es que yo no veo las funciones del secretario de Hacienda jugando el papel del secretario de Relaciones Exteriores, por ejemplo. Es decir, glorificamos, repito, pues el anuncio. Es lo que se ha dedicado a hacer el licenciado Chuaifet prácticamente en todo su encargo. A ver, Paco y después Pepe. A ver, aquí hay varias cosas. Hoy sí no estoy nada de acuerdo con José Luis. Tú no puedes poner de secretario de Educación Pública a tu Irán, porque es un técnico y es maravilloso, pero tú ponlo a que se pelee con toda esta bola la ley de no lo Cabernal. permitiría, porque Además, es extranjero. Así es. Sí, pero bueno, finalmente Pero podrá ser, salvando esa cosa podrá ser un migratoria. gran técnico, pero necesitas a un cavernario, o sea, necesitas a máscara sagrada, porque se va a pelear verdaderamente con tipos. Pero a Chuaifet lo has visto en esa posición. Sí, sí lo he visto. Sí, puede ser muy duro. Sí, me parece, bueno, y tan duro que pusieron ahí a Elba Ester en la cárcel, y eso es un asunto personal, así de duro. Sin embargo, ¿no? yo coincido con él, pero no le dejan ser como él quisiera ser. Pero, ahí sí, pero falta un abonemos a poco. favor de él. Decías del secretario general que pusieron el sindicato. El secretario general que pusieron el sindicato está muerto de miedo. O sea, ya en lugar de ir a restaurantes caros, ahora Bueno, viene no aquí. saca la cabeza viene al Centro Castellano, que es más o menos baratito, y se toma botellas más o menos baratitas. Es en serio, ¿eh? Y se los puedes preguntar porque está muerto de miedo y hace lo que le diga el gobierno federal. El señor está muerto de miedo porque él también, o sea, sacaste a una que tenía las manos llenas de popó y metiste a otro que tenía que traía exactamente. Fuimos muy gráficos, compañero Martín, pero es real. Escatológicos, Sí, por decir algo. Entonces, el señor está verdaderamente haciendo lo que le diga el gobierno. Ahora, estoy de acuerdo. Yo creo que el asunto de identificar a los aviadores es un asunto bastante sencillo. Ahora, está la radiografía. Ya tienes el diagnóstico, ahora hay que ver si el doctor va a poder aplicarlo, que claro. Yo creo que en algunos asuntos en particular será muy complejo, en otros por ahí y en otros estados. Paco, a ver, Juan Díaz declaró que no había aviadores, ¿eh? O sea, Juan Díaz declaró que él no conocía que existieran. Que declare que sí. Pues, a ver, pero está contradiciendo al secretario de Educación. Sí, es decir, si hay esa sintonía tan amable tienen que dar también, tienen que hacer, como dirían los clásicos, el cancón de que es el sindicato, pues tampoco, si no se lo van a comer los otros. Ahora, el maestro Musacchio me acusa de que yo le estoy echando la culpa a los trabajadores. Yo creo que ser maestro en este país, para aquellos que son maestros verdaderamente, es un acto heroico, ¿no? O sea, porque de verdad... En pocos casos, con las condiciones que hay de dar clases, con las escuelas que hay, con el material que hay, con los niños en el estado que llegan, verdaderamente sin desayunar, es un acto heroico. Pero por el otro lado, yo no creo que todos aquellos que están en la calle sean trabajadores o los que... Esos no son trabajadores. Los que están ahí en la calle, los que están incendiando puertas y tal, es una bola de bolsas, de grillos que no están dando clases. O sea, creo que aquí la cruzada debe ser por acabar con estos, que lejos de estar luchando por los derechos sindicales, lo que están haciendo es preservando a través de la presión los privilegios de los verdaderos rateros. Entonces, maestro, me acusa usted otra vez sin razón, como siempre. Como Sor Juana. Igual. Como Sor Juana. Entiendo la preocupación que hablaba Ángel sobre convertirte en un gobierno de anuncios. Por supuesto, también pues no hay gobierno que no trate de aprovechar, ¿no?, la pública y tratar de vender sus cosas. Eso no es lo que a mí más me preocuparía.
A mí lo que más me preocupa cuando empezamos a hacer un repaso de algunas de las reformas reglamentarias, entre ellas o comenzando por la educación, son dos cosas. Una, la ineficacia que empezamos a ver para llevarla a cabo, las dificultades para poder materializarla. Y segunda, que es un viejo problema en este país, que suele, digamos, ir enterrando las expectativas y las esperanzas, es cuando tienes elementos que te deben de llevar a la acción, el censo, que acabes dándole vueltas para convertirlo en una simulación. Y la simulación es lo que creo que más daña la confianza pública y la posibilidad incluso de que las reformas tengan respaldo y para que necesitan para vencer las resistencias. Bueno, a mí no me queda claro que vaya a ser una simulación, pero si lo es, creo que va a ser bastante caro. Ahora, hacemos una pausa, regresamos, seguimos con esta discusión, no se vaya. Regresamos a Círculo de Ideas, estamos hablando de la puesta en marcha de la reforma educativa y las consecuencias que esto está generando. Martín. Tocaba, Paco, un punto importante que es el tema de los profesores, de los maestros. Yo creo que en muchos lugares del país donde nosotros ni siquiera sospechamos que existen este tipo de maestros, hay mucho maestro amoladísimo, maestros rurales, maestros que no es la figura del maestro que nosotros tuvimos en nuestras primarias, donde cada uno de nosotros haya estudiado, sino que verdaderamente es gente del pueblo, es gente que ha tratado de ver en el área magisterial pues una realización no solo de una vocación personal, sino también de un modus vivendi, de un modo pues para sobrevivir. Y lamentablemente este tipo de maestros no vive, no sobrevive siquiera. Entonces, que es el grueso, ¿eh? Claro, y es un grupo social de nuestro país bien sensible y al que yo le veo grandes sentimientos en contra del Estado y en contra de todo este tipo de reformas que se hicieron desde el Congreso. O sea, es una clase social muy resentida. Y no por ello los estoy estigmatizando, al contrario, porque tienen razones para estar resentidos, porque tienen razones para sentir que fueron olvidados y que han sido manipulados en muchos casos. Y son los que vemos que están en algunas movilizaciones, quizá no todas. Yo nada más refiero los movimientos normalistas de los últimos meses. Se está prendiendo la mecha del normalismo en Michoacán, ya los vimos. Se sigue la bronca del normalismo en Guerrero. Los normalistas de otras entidades también, de Chiapas, con muchos rezagos. Ojo, ahí hay un punto rojo que no ha sido atendido y que yo no sé cómo lo vaya a resolver la sobre todo esa generación educativa. de transición de es durísima. Sí. Humberto, y después José Luis y Ángel. Sobre esto de los normalistas, mi querido Paco ya les arreó también. Yo creo que hay una tradición en México. Las escuelas normales, que eran casi todas del Estado, o todas, les hacían un examen a esos estudiantes cuando terminaban para saber si estaban aptos. Si estaban aptos, pues pasaban a la educación. ¿Y qué educación? Pues a la pública, porque la privada era insignificante. Hay que recordar que hace 30 años la educación superior privada no llegaba ni al 4%. Y ese porcentaje yo creo que se extendía a otros niveles de la educación. El asunto es que ese es un derecho que adquirieron los normalistas, el terminar la carrera y tener una plaza asegurada en la educación pública. Pero como tú dices, si son aptos, ¿no? Pero ¿y en qué ley está? Ahora, si no son aptos, no, también la costumbre tiene su fuerza en esas cosas. Pero en un tribunal. Ahora, si no son aptos, pues que no aprueben, eso es lo que me parece lógico. Ah, no, pero aquí aprueban. Y luego no hayan qué hacer con esos estudiantes y vienen los exámenes de admisión y rechazan al montón. La Universidad Nacional acaba de admitir menos del 10% de los aspirantes. Pero, Musa, que no nos hagamos. A ver,
todas esas gentes no estaban por mérito, o muchos de esos casos no era el ingreso y el movimiento dentro del sindicato de maestros, no era por competencias o capacidad, sino por la cercanía que tuvieras con el líder sindical de turno. A ver, yo me estoy refiriendo al origen de esta costumbre. De acuerdo. Y hubo perversiones. La corrupción sindical la creó el gobierno al golpear al movimiento dirigido por Otón Salazar en 59. ¿Y dónde los pones si no hay escuelas? Bueno, ahorita veamos eso. A ver, ese es otro problema. Perdón, nomás déjame terminar. Este asunto de que no hay escuelas. La matrícula en primaria empezó ya a disminuir. Y a la vuelta de muy pocos años va a disminuir también la matrícula de secundarias. No hay escuelas primarias, no tiene mucho sentido crear más escuelas primarias si está bajando la matrícula. Pero entonces, ¿qué hacemos con los maestros que acaban de salir, que tienen ese derecho adquirido? Pues yo creo que no deben capacitar a los capacitables y pasarlos a otro nivel educativo. Fácil. Ahorita. A ver, yo creo que tenemos también que buscar la objetividad y acabar también con un poco esa estigmatización del maestro como que es el corrupto, fantasma que no se presenta en las clases. Porque, como bien lo dice Martín, o sea, hay maestros extraordinarios en este país, pero también hay que decirlo, esto de que son víctimas tampoco lo veo yo tan así, es decir, son los maestros mejor pagados de Latinoamérica, es decir, no son bajos los salarios que hoy tienen los maestros. Pero creo que hay un tema fundamental, es la dignificación de la función, como los policías, en la medida que no tengamos maestros que la sociedad les reconozca esa dignificación y en la medida en que eso no vaya acompañado pues de una serie de cosas, pues como por ejemplo tener la infraestructura para poder dar aulas, que tengan los medios que hoy se requieren como internet, etcétera, para poder educar y que tengamos, pues evidentemente es un círculo vicioso, es decir, no tengo todos los elementos para dar pues una educación de primera, pues evidentemente no soy bien visto en una sociedad y creo que eso es un poco lo que tiene que ir transformándose y creo que sí es una función que independientemente de haya o no reforma a la ley secundaria, se podría hacer desde la Secretaría de Educación en coordinación con los estados de la República. Es decir, es una cuestión que obedece más al trabajo del capital humano de los maestros, que creo que sí lo hay, y evidentemente a la depuración de cuadros nefastos. Yo creo que aquí lo que estamos viendo, y en función de lo que señalaba ahorita Musacchio correctamente, de esta nueva composición demográfica, que tenemos una forma de ver el desarrollo, el país, los beneficios sociales que corresponden a una época que ya no está entre nosotros. El problema aquí para el Estado mexicano es cómo hacerle, cómo enfrentar esa nueva realidad. Y no me refiero solo a la globalidad, la interdependencia, la apertura económica. Me refiero a cosas tan sencillas como que los estudios del Colegio de México han determinado, o en sus proyecciones, de que para el año 2025, que está a la vuelta de la esquina, van a sobrar 125,000 maestros de los niveles preescolar y primaria. ¿Por qué? Por el simple hecho de que en 1970 la mujer mexicana tenía 6.7 hijos nacidos vivos en su periodo fértil y ahorita anda en el 1.7, 1.5. Es decir, no hay niños. Entonces, es un absurdo desde cualquier punto de vista, empezando por el demográfico, que mantengamos una gran cantidad de escuelas normales porque, coincido con Humberto, es la tradición, la escuela normal rural en este país es una institución surgida de la Revolución Mexicana. Bueno, sí, pero el país ya cambió. Entonces, ¿qué hace el Estado? Pues hay batalla y mejor y lo que quieran. Pero luego el otro problema es en qué escuelas los metes, frente a qué grupos los pones, porque las escuelas, los edificios, ahí están. Hay en este país una gran cantidad de turnos vespertinos que no se han llenado. Entonces, ¿cómo es posible que estos insistan en una plaza automática? Muy bien, porque el gobernador del estado correspondiente no se atreve a decirles, señores,
ya se acabó, ya no hay plazas y a partir de este año no recibimos de nuevo ingresos, sino los que terminen, los que ya están. Patear el bote. ¿Por qué no se atreven, desde tu punto de vista, por qué no se atreven, Ángel? ¿Por qué no se atreven? ¿Por qué los gobernadores no se atreven? Es una buena pregunta que habría que hacérselas a los gobernadores, porque cada uno de nosotros tenemos una posible respuesta, pero al final de cuentas el hecho ahí está. Y tercero, estamos aquí ante una situación donde, por desgracia, este problema no nomás es en la educación. Hay una gran cantidad de áreas y actividades de la sociedad mexicana, y pongo otro, que es el campo mexicano. ¿Cómo se puede decir que van a llevar fertilizantes sólidos, semillas mejoradas, cuando estamos hablando de que el 85-90% de los predios en este país tienen menos de 5 hectáreas, no tienen riego, no pueden aceptar esa tecnología? Es decir, es pura demagogia completa. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a decir, señores, hay que plantear o replantear las bases jurídicas para este nuevo país que hemos construido. Yo todos. creo, en respuesta a la pregunta de Pepe, que tienen terror de gobernar. Y gobernar es tomar decisiones. Difíciles, las impopulares y dolorosas. Pero administrar en función de sus márgenes. Pero fíjate, Pascal, qué paradójico, porque tienen niveles, digamos, de poder y de control mucho mayor que incluso en la federación, y son más opacos y tienen menos supervisión incluso que la supervisión. ¿Qué estamos viendo? Que ese control, ese control quizá lo que genera son gobiernos débiles y no fuertes. Pero es control el autoritarismo para robar. es más débil que gobiernos abiertos. Como soy a lo mejor el más alejado de la Revolución Mexicana de todos los presentes y de los logros Pero no por edad. No, a lo mejor por pensamiento. No, por su cercanía al porfirismo. Sí, es que yo era pariente de don Porfirio. Soy de los Lascurain de toda la vida. Pero yo no puedo entender que pueda existir un país en donde porque entraste a una escuela a estudiar ya tengas una plaza cuando sales. O sea, yo no sé si el maestro que salió de la Facultad de Filosofía y Letras dijo, ¿dónde está mi columna en el periódico? Sí es. ¿En dónde está? Porque si no me la dan, les quemo aquí la rectoría. O mi cátedra. Sí, claro. Digo, yo creo en un país en donde verdaderamente se debe de demostrar las capacidades y no a través de un examen, ¿no? Sino a través de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, José Luis cuando salió de la Escuela de Derecho, ¿en qué juzgado? ¿Cuál va a ser el que me toca? ¿No? Sí, ¿De cuál voy a ser juez? Pero lo que es cierto, Paco, también es que nosotros en nuestro alrededor, en nuestro entorno, no conocemos gente que digas quiere ser maestro y que tú le digas, oye, qué virtuoso. Dejó de tener prestigio social. Claro, claro. Sí, o sea, si tú ves a alguien que te dice, yo salí de la maestro de Sí, claro, claro. Porque yo conozco gente que quiere ser maestro en otros niveles. Pero a lo que voy en nuestro entorno, que somos un entorno pues educado, no conoces jóvenes que digan, oye, este quiere salir para hacer y formarse en la carrera ministerial. ¿Por qué? Porque, como digo, está mal visto, está denostada la profesión. Claro. Sí. Ahora, pero eso ha sido casi desde siempre. Aquí hemos recordado el fenómeno de las dos carreras, que muchas personas de sectores económicamente bajos, de bajos ingresos, estudiaban para maestros para obtener un ingreso y una vez que tenían su plaza, cuando era eso posible, hace 40 o 50 años, estudiaban en la tarde o en la noche o en la mañana otra carrera. ¿Cuántos políticos de la vieja etapa no veíamos? Profesor y licenciado, profesor y licenciado. Había sido profesor y con el ingreso estable que le daba eso, era el trampolín para acceder. Tenemos profesores, ¿no? Tenemos que ir cerrando. Déjame preguntarte. Tuvieron otros ingresos adicionales. Martín, esta reforma, y lo tomo lo que dijo hace un momento Pepe, ¿esta reforma pretende una simulación o pretende una verdadera transformación del sistema educativo mexicano? Yo creo que en el Ejecutivo, más que una simulación, sí hay un interés de transformarlo. Yo lo que veo es, si no se da un manotazo en la mesa y se recomponen muchas cosas de lo que en este momento en la práctica está ocurriendo con los congresos de los estados, no le veo manera de que tenga éxito. Y quedaría, y el riesgo es, como decía Pepe Buendía, que quede en una simulación. Ese es un gran riesgo y está latente y es real. Pero yo sí creo que en el fondo hay una intención de que las cosas no queden igual, sino que realmente se vaya al fondo de la estructura educativa del país y realmente se vean resultados en el mediano y largo plazo. Humberto. Bueno, ya lo hemos dicho en otros programas y es que la institucionalidad mexicana
ya no es funcional. Ya no está a la altura de las necesidades del país y no de ahora, ya tiene 30 años en esa condición. En lo que se refiere a la educación, esto de que los egresados de las normales tuvieran plaza asegurada, bueno, pues es algo que ya no funciona, yo puedo estar de acuerdo. Pero no funcionan muchas cosas más, no funciona el tipo de educación que reciben los muchachos, no funciona el hecho de que se den clases en escuelas sin agua y sin excusados, no funcionan muchas cosas. Y me parece que el gobierno de Peña Nieto es consciente de eso, de que muchas instituciones no funcionan. Es importante saber el qué hay que cambiar, pero el gran problema es cómo cambiarlo y creo que ahí no le han atinado. Y el dinero, ¿no? Sí. ¿Y con qué también? Una cuestión rápidamente en lo que se refiere a la voluntad del gobierno federal de cambiar en la cuestión educativa. Creo que todos estamos de acuerdo en que ha manifestado voluntad así de hacerlo. es, pero la voluntad empieza a flaquear. Sí. Doy un ejemplo que toca a un gran amigo de Paco, es el comisionado para el desarrollo, la prosperidad, el paraíso. Ya me van a quitar otro amigo. Michoacán. No, lo digo, está enfrentando al crimen organizado y al desorganizado también, etcétera, etcétera. Pero tenemos a personas, ciudadanos, que secuestran camiones, queman camiones y tienen ahí. Y el comisionado para el desarrollo, la estabilidad, la paz, etcétera, no dicen absolutamente nada y los señores ahí están respetando, o sea, con una impunidad total. Si realmente el gobierno federal llegó a Michoacán para poner orden realmente y aplicar la ley, yo creo que es una muestra de que es selectiva esa decisión. ¿Y qué estás haciendo? Pues con comisionado o sin comisionado, pues estas personas están en la impunidad total. Pepe, un minuto para cerrar. Comienza a flaquear la voluntad, dice Ángel. Yo creo que no. Yo creo que la voluntad existe. Lo que me preocupa, y pienso, por ejemplo, en la importancia que el gobierno federal le ha dado, por ejemplo, a la coordinación con los estados en materia de seguridad, es cuando no están pudiendo, no están lográndolo, no están logrando vencer las resistencias. Y eso más tiempo es lo que me parece más grave. Pues bien, así terminamos esta emisión de Círculo de Ideas a las 11 de la noche por Excelsior Televisión. Gracias a nuestros panelistas, gracias a ustedes en casa. Nos veremos entonces. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta la próxima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.